De Radio Nacional en Murcia, Juan de Dios Martínez, su director, por su trabajo, además de a los responsables de que estemos aquí esta noche, Alicia Jiménez Hernández, alcaldesa de Mazarrón. Buenas noches, ¿cómo estás, Alicia? Muy bien, Miguel, muchas gracias por estar aquí y por hacer que Mazarrón se oiga en todo, en los cuatro rincones del planeta. Cuatro rincones del planeta. Y más allá todavía. Y más allá, estupendo. Déjame que saludo a Antonio Pérez, un poco el responsable organizador de este congreso en el que estamos. Buenas noches, Antonio. La que has liado de nuevo, ¿eh? Bueno, Miguel, buenas noches. La que he liado no, la que hemos liado todos. Tú eres parte muy importante de que liemos este follón todos los años aquí en Mazarrón. Qué bonito que venga gente yo me encuentro gente de Madrid, de Alicante, de esta zona, evidentemente, de Galicia, de Zaragoza, de montones de lugares de España. Tienes gente hasta de Gent, Bélgica, que ha venido expresamente al congreso. Qué bonito. Que se siga celebrando. Gracias. Como luego te tengo de invitado, te dejo ahí. Alicia, cuéntame una cosa. Dime. Bueno, la que tenéis liada a los políticos, pero en este programa no hablamos de política, o sea que lo vamos a dejar. Eso sí que es un misterio, ¿eh? Pero dime una cosa. Ese misterio será. Hay otros políticos que tratamos de ser muy claros y concisos a la hora de venir a la política. Vamos a dejarla. ¿Te ha pasado, bueno, antes de nada, darte las gracias por haber organizado este congreso? ¿Te ha pasado alguna cosa misteriosa a ti en tu vida? No, nunca he tenido nada así misterioso que me haya puesto así en jaque, pero bueno, la política en sí, como dices, es un misterio. Sin embargo, conocerás, ¿no? Esta zona tuya está llena, primero, misterios históricos, misterios arqueológicos. Aquí ha habido mucho ovni, mucha historia rara. Sí, bueno, yo realmente quizás crecí con algo que me llamó mucho la atención, que es de donde se ha hecho el cartel de este año, que es el misterio de las tres copas. Y ese, ¿qué es eso? Bueno, la casa que hay en Playa de Henares. Todo el mundo me está hablando de eso y no me entero. Cuéntame, si no te importa. No, tú cállate la boca, Antonio. Cuéntalo tú, por favor. La alcaldesa, la máxima autoridad. Y de una cosa, antes de nada, ¿eres de Mazarrón y de Puerto de Mazarrón? Yo soy del puerto de Mazarrón. Ah, vale. Cuéntame ese misterio mínimamente ¿sabes? Mínimamente tenemos una casa preciosa ubicada en una playa también preciosa, como todas las que tenemos en Mazarrón, la playa de Henares. ¿Alguna otra piedra tiene de más? Bueno, tiene de todas, ¿eh? Tenemos 35 kilómetros y 33 playas distintas, vale. Así que en alguna encuentras arena fina y blanca. Vale. Bueno, pues en esa hondonada debajo de la casa, pues se encontraron dos cadáveres y tres copas, y nunca se supo esa tercera copa a quién perteneció. Bueno, he visto la película y bueno. ¿Y cuándo ocurría eso? Pues no recuerdo. Yo crecí, Antonio, con ese misterio. Yo imagino que hace 60 años. 60 años. Sí. Se han cumplido 60 años hace muy poquito. Vale. ¿Y no has visto nada, no te ha pasado nada raro en el misterio, Alicia, entonces? No. Vale. ¿Y por qué te has metido en esto de apoyar el misterio? ¿Es cultura también para vosotros? ¿Os habéis dado cuenta, por fin? Bueno, algunos alcaldes, algunos políticos inteligentes, ¿os habéis dado cuenta que esto es cultura también? Una de las apuestas que tenemos este nuevo equipo de gobierno es fomentar todo aquello que consideramos que es cultura, que es traer gente a nuestro municipio a conocerlo, y esta es una manera más, además con ese sabor misterioso, que no está mal que Mazarrón vaya también enlazado a ese misterio que desde las ondas y desde las distintas experiencias se pueden vivir en estas jornadas que hacéis, y eso creo que al fin y al cabo que todos los que nos visitan desde fuera se vayan con ese sabor de boca, hacen que posiblemente pues sean futuros turistas de nuestro municipio, que es lo mejor que nos puede pasar a los que venimos a fomentar y hacer que el turismo de Mazarrón crezca. He de darte las gracias primero por el apoyo que has dado a este congreso. Yo te decía antes que yo venía antes por aquí a Mazarrón a bucear y a hacer otras cosas. A ver cuándo nos invitas para volver en verano, ¿vale? Cuando queráis. Ha sido un placer, os pido un aplauso para ella. Gracias por saber también que el misterio es cultura. Te deseo lo mejor, nos seguimos viendo. Gracias a vosotros. Gracias. Tenemos más cosas esta noche, hay muchos invitados esperando en este programa especial. Tras esa introducción os lo ofrecemos, no os perdáis, siempre hacemos esta recomendación, un solo segundo de este programa especial desde el Centro Cultural de Mazarrón, flamante lugar, con un montón de amigos. Ahí va el avance.
Le llaman las puertas del infierno, un fenómeno ocurrido cuando geólogos soviéticos buscaban yacimientos de petróleo o gas. Después de un error, generaron un hoyo de 70 metros en medio del desierto de Turkmenistán, el cual emite fuego desde 1972. En 2010, el presidente de Turkmenistán, independiente desde la disolución de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, prometió cerrar el pozo. Hoy, a casi 40 años del incidente, el fuego en la zona no se ha apagado y le ha dado una fama muy poco útil a la cercana población de Derweze, donde apenas viven 350 personas. Esta noche queremos llevaros hasta las mismísimas puertas del infierno. La de la información que os hemos mostrado es una de ellas. Hay muchas más y esta noche queremos enseñártelas. Pero habrá más. Un paseo por lugares donde habita el misterio. Testimonios únicos y exclusivos de testigos que se han topado con él. Y además ovnis, vida más allá de la vida y mucho más en esta cita especial que hoy realizamos desde Mazarrón a la búsqueda de respuestas. Y como siempre, eres nuestro invitado especial. Prepárate. El viaje comienza. La última vez creo que estábamos en el templo de Luxor en una aventura o en la capilla de Sekhmet metidos haciendo cosas, ¿eh, don Jesús? ¿Qué tal, Miguel? Siempre haciendo cosas, ¿verdad? Hoy estamos en la playa de Mazarrón también, haciendo que, si no se conocía este lugar, se conozca en toda España y en todo el mundo, metidos en nuevas aventuras. ¿Cómo no? Yo creo que es nuestro sino. Hay que buscar el misterio y sobre todo el contacto con la gente, ¿no? Que está en el mismo camino, en la misma vibración, y yo creo que si algo nos une a todos los que estamos aquí precisamente es nuestra búsqueda de conocimiento. Te doy las gracias por estar aquí en este programa. Eres escritor, investigador, licenciado en Derecho por la Universidad de Valladolid, ¿está bien? Sí. Leonés de Pro. Sí. Y director del programa La Escóbula de la Brújula, La Brújula de la Escóbula, ¿cómo es? Lo has dicho al principio de La Escóbula de la Brújula, exactamente. ¿Cuántos años he metido ya en estas historias? Jesús, que además es como Dios, está en todos los sitios. Vas a cualquier congreso, está Jesús en todos los lados. Hombre, como Dios no, pero como soy el hijo de Dios, me llamo Jesús. Entonces, claro, el llamarse de esta manera te da cierto carisma. Impregna, claro, no había caído yo en eso. ¿Por qué? ¿Y desde cuándo, Jesús? No sé, son muchos años. El primer libro ya se publica en el año 94, o sea que fíjate que desde entonces... 94. Dándole que te pego aquí, ¿no? Con Carlos Canales era... Con Carlos Canales. Que andaba por ahí y luego estará con nosotros. Pero bueno, eso es desde, se puede decir, la parte pública. Cuando ya publicas empiezas a ser conocido, pero ya antes te puedes imaginar metido en mil fregados, buscando cosas. Yo ya tenía, cuando estaba haciendo la carrera de Derecho en la Universidad de Valladolid, yo ya tenía una colaboración en un programa de la SER donde yo iba ya contactado con curanderos, con videntes, donde les hacía mis pequeñas entrevistas dentro de esa sección. O sea que ya compaginaba perfectamente mis estudios jurídicos, materiales, con mis aficiones más espirituales. Qué bien, me alegro. Con Jesús, bueno, estamos en esta aventura aquí en Mazarrón, nos esperan muchas más y te lo agradezco. Como tenemos poco tiempo y hay muchos invitados, vamos con esa introducción que nos va a meter esta noche a buscar las puertas del infierno. Espera un poquito, no he dicho nada de las redes sociales que ya las tenemos abiertas. Blanco Radio es nuestro Twitter, en Twitter y en el Face, espacioenblanco@rtve.es. Esos son los sistemas que esta noche tenemos abiertos, porque estamos aquí en Mazarrón. Vamos con esa primera introducción, nos vamos a buscar las puertas del infierno. Aparece en China, la puerta al infierno. China está asombrada ante la aparición de un pozo ardiente de 1 metro de diámetro y de profundidad desconocida en la ladera de una montaña de la región autónoma de Uigur de Xinjiang.
La repentina aparición en China, de un pozo ardiente en la ladera de una montaña del que emanan temperaturas insoportables para el hombre, sorprendió a los lugareños hace unas semanas. Por el momento, se desconoce la profundidad del foso, pero los testigos se han apresurado a denominarlo, la puerta del infierno. La idea de la posibilidad de acceder al inframundo desde el mundo terrenal es una idea muy antigua. Ya se cuenta en la leyenda de Orfeo cómo fue al inframundo para buscar a su esposa Eurídice. Griegos y romanos daban el nombre de Averno también a un cráter cerca de Cumas, en Campania, al sur de Italia, en los Campos Flegreos, como posible puerta al inframundo. En la cultura griega y romana también se apuntaba que la puerta del infierno se encontraba cerca de la ciudad de Hierápolis, actual Pamukkale, en la actual Turquía. En la mitología griega, el infierno estaba regentado por Hades, y sus puertas estaban guardadas por el perro de los Cerberos, el Cancerbero, que tenía varias cabezas. Son algunas de las puertas al infierno. Vayamos tras su búsqueda de la mano de nuestro invitado. Ahí está, Jesús, la primera introducción, pero quizá antes de nada preguntarte, ¿qué es eso de las puertas del infierno? Existen, bueno, eso es otra película. ¿Y desde cuándo están esas puertas del infierno? Siempre han estado ahí porque forma parte de la tradición, de las leyendas, pero lo bueno es que tienen unas ubicaciones geográficas. Es decir, no estamos hablando de mitos insustanciales, etéricos, de lo que te puedes encontrar una vez que mueres, sino que aquí estaríamos hablando de una geografía infernal donde la propia topografía indica para los habitantes que aquello tenía que ser la puerta de un infierno. ¿Pero por qué? Porque muchas de ellas, por ejemplo, están ubicadas en volcanes. Antiguamente no se entendía muy bien el vulcanismo, no se entendía muy bien estos fenómenos geológicos. Claro, que de una cavidad, de algo profundo, salieran llamas, salieran lavas, que muriera la gente por los gases tóxicos, pensaban que aquello tenía que ser una entrada al inframundo. Y entonces todo eso genera una mitología alrededor de esos lugares que se encuentran pues en zonas montañosas y en zonas volcánicas, como puede ser Islandia o como puede ser también las Islas Canarias. Entonces, la toponimia del lugar es muy curioso porque te da idea de lo asombroso que fue para nuestros antepasados aquel lugar donde tú lo ubicas o lo defines como el barranco del infierno, como el puente del infierno, o en este caso como las puertas del infierno. O sea, que todo eso nos está indicando que hay unas creencias que luego quedan materializadas en un lugar físico al que no te puedes acercar. O si te acercas, tienes que tener la preparación adecuada. Pregunta al público, ¿estáis bien? ¿Lo escucháis bien? Vale. ¿Hay muchas en el mundo? Hay muchas. El hecho de que yo haya seleccionado 12 es como un número sagrado, como tú bien sabes, pero hay muchas porque se podrían dividir como en varias fases. No estamos hablando solo de las mismas puertas del infierno. Algunas estarían ubicadas en volcanes y se podrían decir varios ejemplos. Uno de ellos, el que nos pilla más cerca, es el Teide. Lo dejemos, claro. Lo dejamos para luego. Por eso digo que luego lo comentaremos. Pero luego hay otras que se las denomina así, como en el caso de la introducción que habéis puesto, en Hierápolis, esa antigua ciudad romana, que estaría un poco debajo de lo que actualmente es Pamukkale. Pamukkale está considerado Patrimonio de la Humanidad. Sí, es súper bonito además. Lo llaman el castillo de algodón, que es lo que significa. Y es una preciosidad. Son aguas termales, son aguas terapéuticas, es un lugar de encanto, de ensueño. Pero qué curioso que de un lugar paradisíaco, justo debajo es donde estaba uno de los Plutonium, que era la entrada a Plutón, la entrada al lugar donde residía Plutón, que era el Hades de los griegos. Y se sabe perfectamente que ahí se hacían una serie de ritos iniciáticos relacionados con la muerte, porque tú bajabas allí, los gases tóxicos tenías que ir preparado, incluso había unos eunucos de Frigia especialmente adiestrados para aguantar la respiración, y ahí tenías que hacer un tipo de ritual que siempre estaba asociado con la vida y con la muerte, es decir, aquello que te ponía con la trascendencia. Si no superabas esas pruebas, evidentemente morías, pero morías por unas cuestiones físicas, pero si las superabas es como que tú volvías otra vez a la vida. En lugar de meterte en una cueva, en fin, como sabemos los ritos de iniciación y los ritos de paso, aquí te la jugabas literalmente. ¿Por qué?
porque estabas coqueteando ni más ni menos que con Plutón, con el Averno y en este caso, con los gases tóxicos. Curiosamente, gases tóxicos que luego se dan en otros lugares que sirven para entrar en trascendencia. Se da en el caso de la Sibila de Cumas y se da, por ejemplo, en Delfos con la pitonisa. Programa especial esta noche desde Mazarrón. Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco. Y con Jesús Callejo me habéis pillado bebiendo agua. Algunos otros lugares antes de venir a España a ver el Teide. Fíjate, es curioso porque, te lo cuento después, aunque la idea del Teide que era un lugar bonito y legendario, y luego detrás hay una leyenda negra tremenda que luego me la contarás, o por lo menos un poco más misteriosa. ¿Pero qué otros lugares? ¿Pamukkale? Sí, sería Pamukkale, más bien Herápolis, porque Pamukkale sería como la parte más actual y Herápolis sería la zona griega, donde sí que había esa entrada, que luego dijeron hace poco que unos arqueólogos italianos lo habían encontrado, cuando realmente ya se había encontrado. Lo que pasa es que no se quería dar a conocer, sencillamente porque es una zona muy turística. Yo he pasado muy cerca de allí y si me hubieran dicho, me hubiera acercado y a lo mejor me lo hubiera jugado. O sea que hacen bien en mantenerlo en secreto, ¿no? Pero hay otro tipo de lugares, como por ejemplo el lago Averno, en Nápoles, que tiene mucho que ver con esto, es decir, con ese tipo de gases. Fíjate que el lago Averno, ya el nombre ya nos pone un poco en consonancia de por qué lo llaman así. Se pensaba que era la entrada, ¿no? Estamos hablando de Nápoles. Y ningún pájaro podía sobrevolar aquello porque morían, caían fulminados precisamente por ese tipo de gases. Así que la evidencia era clara. Allí está situado también la Sibila de Cumas, que ya digo que se relaciona mucho este tipo de sustancias metíficas dentro de lo que es la naturaleza para entrar en estados alterados de conciencia. Si tú dominas esas fuerzas de la naturaleza, eres capaz de ponerte en contacto con los dioses, en este caso con los dioses del inframundo. Entonces, bueno, es interesante que habría como 3 tipos de lugares, por decirlo así de una forma genérica. Aquellos que están ubicados en volcanes, por lo tanto la puerta del infierno tiene unas explicaciones muy, muy claras. Por otra parte, aquellos lugares donde hay un tipo de gas que no es un volcán, pero que sí sirve para ponerte en contacto con esos dioses del inframundo. Y por otra, que para mí serían los más interesantes, aquellos sitios que sirven para sellar una boca del infierno. Y para sellarla tienes que construir una construcción cristiana, un monasterio, una basílica, una capilla, algo que de alguna forma señalice y selle esas fuerzas malignas para que no salgan. Quizás como el ejemplo del Escorial del que hablaremos dentro de un momentito. Dices que este planteamiento que estás haciendo va a ser una charla que vas a dar aquí en el Congreso que estamos viviendo. 6 lugares. Dime los 6 primeros y luego nos vamos a alguno más español y a algún otro lugar. Sí, no, en total serían 12, ¿no? 12. Claro. 6 y Pero 6. para hablarte un poco de esa primera parte, que serían los volcanes, que luego hablaremos del Teide, pero por ejemplo el volcán Hekla, que estaría en Islandia. Islandia es una zona, como sabes, muy, muy volcánica, y también hay uno de esos volcanes que está asociada con una de esas puertas del infierno y lógicamente con sus leyendas añadidas, que a lo mejor ahora tampoco es el momento de contarlo. En Japón tienen también el monte Osori, que sería otro de esos lugares, siempre con las mismas características, lugares donde vivía o un chamán o un brujo, una bruja, donde tú tenías que ir a consultarles. Qué curioso que otra vez se suele relacionar los gases con ese estado de concentración o estado alterado o expandido de conciencia para que te vaticinen el futuro, y siempre asociado a un chamán, a un brujo o a un demonio. Y luego, y eso es otra de las características que también llama mucho la atención, por ejemplo, en el castillo Oukla, que estaría en el norte de Praga, en la República Checa, hay se asocia también con distintas visiones. Es un agujero tremendo que hay, que aquel que ha bajado ha vuelto con el pelo cano y totalmente en fin, desorientado y a veces perdiendo la razón, y casi siempre se relacionan estos lugares, y esto es muy curioso porque se decía en la introducción, se hablaba de Cancerbero, ¿no?, del perro que guarda las puertas del Averno. Casi siempre las leyendas están relacionadas con un perro negro. ¿Sí? Sí, ocurre con el Escorial, lo comentaremos, ocurre con el Teide, con los Tibicenas, esos perros negros, ocurre con el castillo Oukla en el norte de Praga, que también hay una visión de un perrazo negro. Es decir, casi siempre ese perro negro está asociado a este tipo de entradas como si fuera su guardián, su cancerbero, como dice la mitología griega, que fue además el último de los trabajos de Hércules que tiene que solucionar. Entonces sí que hay una serie de elementos característicos que allí donde la tradición y la leyenda dice que hay una puerta o una boca del infierno, está protegida por una serie de seres sobrenaturales, y por otra también hay que colocar una serie de señales, de símbolos cristianos, porque casi todo estamos hablando de zonas cristianas, para que nadie pueda entrar, pero tampoco nadie pueda salir. Es curioso, ¿dónde has aprendido tanto? ¿Cómo sabes tanto estas cosas? Visitando uno por uno. Está todo el día estudiando, no me creo en casa. Dime una cosa,
cosas de la antigüedad, pero hemos visto noticias, uno en China que se acaba de descubrir, otro en esas repúblicas exsoviéticas extrañas. Te digo el último, si quieres. El último ha salido hace nada, hace un mes prácticamente, en enero de este año. Me encuentro con la noticia, de esas noticias que pasan desapercibidas, pero bueno, que a mí me llama mucho la atención, ¿no? En un bosque de Ohio, en Estados Unidos, unos excursionistas que van por allí se encuentran con un fenómeno insólito, y es un árbol que tiene una llama que está ardiendo, una llama interna que sobresale, pero que no sale ni humo ni está chamuscando el árbol. Es decir, es un tipo de llama que dicen, ¿qué es esto? Como algo sobrenatural. Lo graban, está en YouTube, se puede ver perfectamente, y quedan un poco estupefactos diciendo, ese es un tronco de un árbol, además un árbol, un bosque considerado ya sagrado, que sale una llama que no chamusca ni crea tampoco ningún tipo de humo ni de señal extraña. Lo extraño era todo. Entonces piensan que eso puede ser una puerta del infierno, que si se averiguara realmente tiene que haber algo, alguna fosa de gas, alguna propiedad que es lo que genera ese fenómeno. Pasa sin pena ni gloria. Evidentemente eso no es una puerta del infierno, eso seguro que se puede explicar por cuestiones geofísicas, pero la creencia popular, y estamos hablando de algo nuevo, ya verás que con el tiempo se convertirá en leyenda urbana y habrá un peregrinaje a un lugar que dicen que ese árbol sería la puerta del infierno. Qué curioso. Esta noche nuestro primer tema nos está llevando a descubrir algunas puertas del infierno en nuestro planeta, y más que datos que queremos daros tras esta introducción que ofrecen nuestros compañeros. Es una bahía grande con aguas amarillentas. Nómadas, con Álvaro Soto. Belém, la puerta de la Amazonia brasileña. Una populosa ciudad al borde del agua. Por la noche, en verdad, eso está petado de gente, porque hace mucho calor en Belém, como sabéis, y se está muy a gusto aquí. No percam el programa Nómadas, visitando a nuestra ciudad maravillosa, Belém do Pará. Nómadas, los domingos a las 7 de la mañana en Radio Nacional de España. Espacio en Blanco. Tu cita con lo desconocido. En Radio Nacional. Con Miguel Blanco. El misterio continúa. Una leyenda sostiene que las puertas del infierno se encuentran en el monasterio del Escorial, a las afueras de Madrid. Dicho monasterio fue construido por Felipe II, con un asesoramiento arquitectónico del propio monarca, como muestra del poderío renacentista, fervor católico, y para que existiera una comunidad de monjes rezando permanentemente por el alma de su padre, Carlos I. Dicho monasterio fue utilizado como sede del mejor laboratorio de alquimia de la época y para que sirviera para tapar una de las entradas al infierno. Pero no es la única entrada. En Nicaragua, a 20 kilómetros de Managua, está el volcán en activo de Masaya, que los nativos consideraban una entrada al infierno. En el siglo XVI, los frailes españoles llegaron al lugar y bajaron hasta la propia fosa del volcán para ver la lava. Y dado lo espectacular de ver un volcán activo, confirmaron las creencias nativas de que aquel lugar podría ser una entrada física hacia el infierno. Los frailes colocaron una enorme cruz al borde del cráter. 500 años después, sigue ahí una cruz, conocida como Cruz de Bobadilla. No es el único volcán que se ha identificado con el acceso al inframundo. En la selva de Belice existe una gruta que se identifica en la cultura maya con la entrada a Xibalbá, el inframundo. Son otras de las entradas a ese mundo que hoy estamos tratando de conocer. Ahí dábamos algunos datos primero de los volcanes, como los que has relatado al principio, y ese otro ejemplo de El Escorial como una puerta al infierno. ¿Por qué?
Sí, pues fíjate que es una leyenda relativamente moderna, es del siglo XVI, cuando se empieza a construir el Escorial. Como sabes, hay un comité de expertos que está buscando un lugar idóneo para construir algo más que un monasterio. Es todo un palacio, es un panteón, es un museo, en fin, es un relicario. El monasterio del Escorial lo que se intenta es reflejar ni más ni menos que el templo de Salomón, porque él estaba obsesionado un poco con la figura de Salomón. Entonces, bueno, ese comité de expertos, donde hay geobiólogos, entre otras cosas, pues buscan lo más idóneo, tanto a nivel natural como aguas salutíferas, pero también buscan que energéticamente, que las energías telúricas sean las más favorables. Entonces, Fray José de Sigüenza, que es uno de los cronistas, una de las personas que son los que se encargan de buscar este lugar idóneo para el monasterio del Escorial, es el que comenta, busca y rebusca en las leyendas del sitio, y a él le comentan esas leyendas que ahí había como un antiguo pozo, un lugar donde salía el maligno, por decirlo así, el diablo, ¿no? Y eso, en lugar de atemorizarle a Felipe II, porque podría decir, bueno, pues vamos a buscar otro sitio, basta que haya leyendas aquí. Nos vamos a otro lugar. Claro, tiene todo el imperio, puede hacer el monasterio del Escorial donde le dé la real gana. Y esto es lo contrario, precisamente se le valentona. Cuando Fray José de Sigüenza le dice que eso puede ser una puerta al infierno, según dicen las crónicas, él dice, si ahí está el infierno, vamos a construir el Escorial precisamente para que no salga. Claro, si eso lo sumas a que luego él fue atormentado durante un cierto tiempo por un perro negro, cuyos aullidos dice que le molestaban, le obsesionaban, e incluso llegó a colgar a un perro de estas características, que luego era el perro de un fraile de allí, de uno de los jerónimos, pero bueno, le daba exactamente igual, y que incluso en el último momento también dice que escuchaba este aullido que él pensaba que era el cancerbero. Todo eso se juntó para conformar una leyenda del pozo del infierno, del Escorial, y que precisamente el Escorial se construye para que no salga, para que siempre quede permanentemente encerrado. Ese era el Escorial. Nos queda muy poco tiempo porque tenemos que hablar de ovnis, de casas encantadas, de vida después de la vida. Tenemos a Paloma Navarrete por ahí, de astrología, con Vicente Casaña, Carlos Canales. Hay un montón de invitados esta noche aquí. El Teide. Para muchos el Teide ha sido un lugar paradisíaco, sin embargo parece que había detrás algo más, aparte de ese volcán, esa montaña inmensa e increíble, y ese parque magnífico que es ahora. Claro, fíjate, te das cuenta de que casi siempre los lugares paradisíacos también tienen como esa otra parte, ¿no? La parte más oscura, que en este caso estaría relacionada con esa leyenda de Guañota, porque hablamos de leyendas guanches, es decir, una vez que llegan los conquistadores castellanos, todo eso le intentan dar su vertiente, ¿no? Pero los guanches ya consideraban ese volcán, esa montaña, como sagrada. ¿Por qué? El Echeide, que de ahí viene etimológicamente la palabra Teide, sí. El Echeide era la puerta al infierno y estaba considerado además por Guañota, que era como el dios malo, ¿no? Como el dios del inframundo. Y Guañota se protegía, ese lugar lo protegía con los tibicenas, con estos grandes perros, con ojos ensangrentados, incluso algunos dicen que con llamaradas, precisamente para ahuyentar a aquellas personas que no estuvieran preparadas para llegar, ¿no? Son como los cancerberos locales o los guanches de la isla de Tenerife. Entonces, claro, todo eso conforma toda una mitología alrededor ya de un monte sagrado, de una puerta al inframundo, de un dios, que es Guañota, y de esos tibicenas, que son los guardianes precisamente para proteger al ser humano de un lugar que indirectamente o inconscientemente te está diciendo que cuidado con las erupciones porque puedes morir. Entonces, de alguna forma se materializa en este tipo de leyendas, ¿no? Por supuesto, nunca nadie ha visto un tibicena, pero las leyendas guanches, igual que cualquier leyenda. Yo te contaría una historia de tibicenas ahí en La Palma que no veas. Sí, pero en La Palma, en la isla bonita, muy interesante. Pero toda esa mitología es muy interesante, porque como tú bien sabes, cuando tú creas en ese inconsciente colectivo este tipo de criaturas mitológicas, al final, de alguna forma, es como los tulpas, ¿no?, tibetanos. Es una proyección mental que se materializa. Y es verdad que luego hay gente que incluso lo puede ver. Y lo mismo que pasaba en el volcán Masaya, que contabais en esta introducción, en Nicaragua, luego se intenta colocar una cruz para no solo cristianizar el lugar, sino también para proteger el lugar de aquellas personas que indebidamente se acercan al terreno peligroso. Porque el infierno, las bocas del infierno, no están hechas ahí para una cuestión moral o teológica. Te están diciendo las leyendas, por eso hay que saber leerlas, que eso es un lugar peligroso, es un lugar prohibido, que tienes que ir con la precaución adecuada, y no solo la precaución mental, sino también tener pues un traje o un sistema respiratorio adecuado. Por entonces no se tenía, entonces la mejor forma es eso, es un poco el mito del hombre del saco o de los monstruos que están
están en las lagunas para que no se acercaran los niños. Está claro que era un monstruo de conveniencia, pero eso servía para que nadie se acercara allí. Entonces, lo malo o lo bueno es que ese tipo de mitologías al final tiene una concreción material y hay gente que lo ve. Sin embargo, en el Teide no hay ninguna cruz que yo crea o recuerde, ¿no? No, pero en su momento la pusieron. Lo que pasa es que luego exactamente esas cosas se quitan. Pero cuando se conquista la isla y se cristianiza, por decirlo así, entonces las cruces se ponían siempre en aquellos lugares, primero altos, porque eran más visibles por todos, y luego para cristianizar un lugar que ya de por sí era un lugar pagano. Evidentemente la mitología y las creencias guanches eran paganas. Entonces, esas cruces en algún momento se mantuvieron. La cruz de Bobadilla, por ejemplo, se sigue manteniendo, lo cual es raro, porque normalmente con el tiempo se quita, pero se quita como un símbolo un poco de conquista, de colonización. No les parece bien y lo quitan. Pero en su momento el colocar cruces o inscribir cruces en templos romanos era de lo más habitual, incluso en templos egipcios. Tú y yo lo hemos visto. Se colocaban por parte de los coptos porque es una forma de neutralizar, de colocar un talismán. Entonces, bueno, la cruz es un elemento sagrado, universal, no solo es del cristianismo, pero que tiene esa especie de conjuro. Así que colocar cruces era lo más normal para sellar un lugar. Ya te digo, y el monasterio de Escorial no es el único. Muchos monasterios, muchas iglesias, incluso algún castillo se ha colocado para que no saliera de allí las fuerzas del inframundo. No porque fueran malas, sino sencillamente porque no era el momento de que saliera. ¿Cómo que no era el momento de que saliera? Claro, todo tiene su orden. Te cuento rápidamente una leyenda que a mí me parece apasionante, ¿no? Y que tiene que ver con las 7 torres del diablo. Hay un grupo, una etnia minoritaria en el norte de Irak, que son los yesidís. Esta etnia kurda tienen unas creencias muy curiosas, ¿no? Muy ricas además dentro de esa cosmología. Pero una de esas creencias es que hay 7 torres del diablo colocadas en distintas partes del mundo, una zona geográfica muy amplia, y que está representando la Tierra lo que en el cielo sería la constelación de la Osa Mayor. Fíjate, te trae eso el recuerdo de las catedrales góticas y la constelación de Virgo. Bueno, pues algo similar. Y que nadie puede ver esas torres, o sea, son unas torres invisibles, pero que lo que están haciendo es custodiar una serie de lugares que protegen a un tipo de criaturas que no es el momento de que salgan. Están ahí como encerradas durante 7.000 años. Porque cuando esas torres se destruyan, es decir, cuando la puerta queda abierta, es cuando ocurrirá no solo el fin del mundo, sino el fin del universo. Es como, de alguna forma, el caos volvería a imperar y el orden desaparece. Entonces, este tipo de mitologías donde todo está condicionado a un tiempo es muy llamativo, porque están sellando, pero lo están sellando para que salga en algún momento. ¿Cuándo? Cuando los astros, cuando el momento sea propicio. Y ahí entramos en una serie de profecías cósmicas muy interesantes que tienen distintas interpretaciones esotéricas y hasta iniciáticas. Vale, si queréis saberlas tendréis que venir a Mazarrón a este congreso para escucharlo y daros una vueltita por aquí, por este pueblo. Casi para terminar, Turín. En Turín también hay una puerta al infierno, una Turín fuente. es muy curioso también, porque todo esto que estamos hablando, bueno, también salvo el monasterio del Escorial, que se puede ver, es un lugar muy turístico, pero bueno, en otros es muy difícil acercarse, ¿no?, a este tipo de puertas del infierno. Pero claro, que te digan que en el centro de Turín, en la Piazza del Statuto, hay una de esas puertas, que además, una vez más, hay un obelisco, una especie de escultura, que está coronada por un ángel caído. Es una especie de Lucifer, dice que es Lucifer porque tiene una estrella, ¿no?, encima de la cabeza, por tanto la estrella Lucifer, de ahí viene la connotación. Sería el monumento Frejus, que llaman, y que estaría construido encima de una alcantarilla que iría directamente a ese inframundo, ¿no? Eso es lo que cuentan las leyendas locales. Pero es más sorprendente. Turín es donde está la sábana de Santa de Turín, y sin embargo Turín también se considera la capital de la magia, pero la capital de la magia blanca y de la magia negra, porque dicen que es el vértice de un triángulo que sería, por una parte, la magia blanca, que estaría entre Londres, Lyon y con Turín, y la magia negra, que ahí estaríamos hablando de San Francisco, que es uno de los lugares así más potentes, y Praga. Entonces, ese tipo de triángulos son muy llamativos, porque que sea el epicentro Turín y que además en ese lugar precisamente de la Piazza Statuto es donde está ese monumento cristiano, de alguna forma, que está sellando una de las entradas al inframundo, y por cierto, donde también hizo sus andanzas Nostradamus, y por cierto, donde en esa plaza se ejecutaba a la gente que era condenada por la Inquisición. Entonces, todo eso crea un caldo de cultivo energético muy potente para considerar que Turín es la ciudad del diablo. ¿Por qué? A lo mejor también porque hay muchos exorcistas allí. Qué curioso. Como decíamos, para saber más, venir a este congreso
del misterio que estamos. Y para forma de contacto contigo, Jesús. Pues a través del programa de radio que tenemos en nuestra página también, de la escobuladelabrujola.com, o bien a través de mi página, al momento que tecleen Jesús Callejo o Jesús Callejo Cabo, tengo dos, la personal y la profesional, pues automáticamente yo me pongo en contacto con ellos porque contesto todos los correos. Ha sido un placer que hayas estado de nuevo aquí en esta aventura. Os pido un aplauso para nuestro primer invitado, Jesús Callejo. Gracias por tu amistad, por todo lo que nos aportas. Espero seguir viéndote. Gracias a ti, por supuesto. Aquí me tendrás. Gracias. Justo en el momento en que la noche se llena de oscuridad, en Radio Nacional abrimos para ti un espacio en blanco. De 2 a 4, en la madrugada del sábado al domingo, 1 hora antes en Canarias, la radio se llena de misterios. Espacio en blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco. Hola, ¿cómo estamos? Bienvenidos, soy Willy, el guía de Egipto. Bienvenidos, estoy aquí en la isla de Philae, el templo más bonito de Isis. Mi nombre es Walid Yahya. Un saludo del Medio Oriente para los oyentes del Espacio en Blanco en Radio Nacional de España. Gracias. Desde Egipto también nos saludan, me reía por eso. Seguimos adelante, hay más invitados que queremos presentar, más temas. Este tiene que ver con un trabajo que llevan haciendo hace mucho tiempo. Quiero que escuchéis esta introducción y enseguida saludamos a nuestro siguiente invitado. El fenómeno ovni ha sido catalogado históricamente como el gran enigma del siglo XX. ¿Por qué los medios de comunicación oficiales continúan sin darle importancia? ¿En qué medida alteraría la confirmación de vida en otros planetas la existencia humana? La desclasificación de archivos por parte de algunos países y la cantidad de sucesos ocurridos alrededor del mundo que corroboran la presencia de vida, materia y tecnología no terrestre reflejan la magnitud misma del fenómeno. Son muchas las preguntas que quedan sin respuesta. Esta noche nos acompaña un invitado que ha estudiado el fenómeno. Tratemos de aclarar el misterio. Ahí está la introducción, un nuevo tema se acerca, uno de vuestros favoritos, y presentar y saludar a un invitado que lleva años detrás de este asunto, Jorge Sánchez. Buenas noches. Buenas noches, Miguel. ¿Cómo te pusiste de pesado para hacer el documental y dale, y venga, y toma, y dale, verdad? El que la sigue la consigue, ¿no? Como se suele decir siempre. Gracias por estar aquí en el programa primero. Hiciste un documental que, ¿cómo se llama? Perdóname. Documento OVNI, una historia de evolución. Y en él has entrevistado a varios personajes. ¿Por qué ese interés por los ovnis? Y espera que diga que nos queda muy poco tiempo para terminar la primera hora, que pasa volando, o sea que tienes que darte prisa. Sí, no, muy sintético. La verdad es que esto ha sido un interés que se despertó en mí pues prácticamente desde pequeño, ¿no? Como sabes, pues nos pasa muchas veces a los que estamos metidos en estos temas, ¿no? Debo decirte, Miguel, tanto para los espectadores como la gente que está aquí con nosotros en el Congreso, que el documental nace de un libro que yo escribo en 2012, que es llevar por mí el título, el mismo nombre, Documento OVNI, una historia de evolución, en el que yo trato de plasmar esas inquietudes, ¿no? Esa búsqueda existencial, que como a mí me gusta tratar siempre estos temas de un punto de vista filosófico y trascendental, ¿no? Y bueno, en una primera instancia salió como una autoedición, el poco dinero que tenía, como digo siempre, lo gasté en cumplir ese pequeño gran sueño. Poco tiempo después, ese mismo libro se presentó en un concurso literario a nivel nacional con Alfonso Trinidad en Ediciones Oblicuas. Para mi sorpresa, de nuevo, el mundo de las causalidades, quedé finalista junto con Mado Martínez. Y poquito tiempo después, de nuevo la sorpresa, pues un compañero mío de Realización en Televisión, Arturo Rodríguez, me comentó, bueno, pues el trabajo documentativo ya lo tienes, que es el libro, pues ¿por qué no hacer un proyecto audiovisual, ¿no? Un poco más amplio. Y bueno, como te digo, pues muchísimo trabajo, muchísimo esfuerzo, porque el mundo audiovisual es muy duro y más cuando no cuentas con un respaldo económico, una producción, una postproducción potente, ¿no? Pero la verdad es que ha sido un resultado magnífico, estoy contentísimo. Tenerte también, como sabes, en el trabajo, como José Quijarro, Vicente Fuentes y otros compañeros. Miguel Pedrero.
¿Y otros cuántos? ¿Miguel Pedro también, no? No, Miguel Pedro al final no. Con Miguel al final no pudo ser. Déjame que te pregunte cosas. Sí. ¿Has visto algún ovni alguna vez? ¿Has tenido alguna historia con esto? La verdad que sí, la verdad es que en verano del 2012, ese mismo año, yo tuve en la playa de San Juan, en Alicante, una visión de algo, ¿no?, que no podemos catalogar, no podemos saber exactamente de qué se trataba, pero por resumirlo mucho, digamos que solicité ver y vi. No sabemos. Estábamos en la playa y dijiste, si estáis ahí, sí, presentaros, darme una prueba. Sí, un día pues como otro cualquiera en el que pues, te apetecía estar solo, ¿no? Ir a un paseo por la playa, un día pues idílico de verano, y bueno, sin intención de ver nada, ¿no? Pues simplemente dar un paseo y bueno, y un momento dado, unas reflexiones, un momento que estás en una introspección pues muy tranquila y muy sin ánimo de buscar nada, pues hice una pregunta, ¿no? Si algo o alguien me está escuchando, sabiendo que no soy nadie, por supuesto, para pedir nada, y no necesito ver para creer, que tampoco es cuestión de creer o no creer, es estar informado o no estar informado, pero bueno, me encontraron un día un poco trascendental y en ese justo momento apareció la cosa más increíble que he visto en mi vida, que fue una luz esférica, de un color blanco lechoso, a la altura a la que puede volar más o menos un helicóptero. Debo decirte que vivió en Canarias, como tú bien sabes, uno de los mejores sitios del mundo prácticamente para ver el cielo estrellado, que es un verdadero espectáculo. Y ahí puedes ver de todo, ¿no? En fin, no sabía lo que era, pero sé lo que no era, ¿no? Eso es como se suele decir. Y bueno, prácticamente apareció, duró prácticamente de 4 a 5 segundos y hizo un movimiento rapidísimo hacia el horizonte y desapareció, ¿no? ¿Era muy grande? No, es prácticamente pues como el tamaño de una avioneta, un helicóptero, algo similar, ¿no? Fue una experiencia muy interesante que ratificó a mí, ¿no? Me gusta siempre, como te digo, ver todo esto de una manera muy trascendental, muy filosófica, muy espiritual, pues algo, ¿no? El constatar que realmente algo o alguien pues está en el otro lado, allí fuera, escuchando, ¿no? Te voy a hacer varias preguntas rápidas y que me gustaría que contestaras. ¿Quiénes son? ¿Qué son estas cosas? Ojalá lo supiéramos. Claro, tú sabes también como yo que es una de las grandes preguntas que el ser humano se ha venido haciendo desde los albores de los tiempos hasta prácticamente la actualidad, ¿no? De hecho, es una de las del planteamiento del documental, ¿no? Es un viaje filosófico, prácticamente es una de las maneras más objetivas que me ha parecido de tratar el fenómeno, ¿no? Que ha ganado siempre en el sensacionalismo, el plantear que sea plausible el que esos antiguos dioses que se planteaba ya Sakayashi Chin y otros grandes eruditos, si ellos han superado la autodestrucción como especie, llegando a ese desarrollo tecnológico, mostrando una tecnología, valga la redundancia, que se nos escapa a nuestra imaginación, pues ¿por qué no ellos pudieran tener las respuestas a esas preguntas que nosotros buscamos como especie, ¿no? ¿Quiénes son? No lo sabemos, ¿no? Sabes que hay muchas hipótesis, ¿no? Te cambio un poquito la pregunta. Ahí dicen que el 98% de los objetos volantes no identificados tienen una explicación. Globos sonda, pruebas extrañas, aviones, el planeta Venus, no sé cuánto, no sé qué. Pero hay un 2, un 3, un 4% que no se sabe qué pueden ser. ¿Pueden ser extraterrestres que estén visitando el planeta desde tu punto de vista y desde tu experiencia en contacto con expertos en ese mundo? ¿Por qué no, no? ¿Por qué no? Ya lo decía, siempre lo ha dicho mi querido Marcelino Requejo, le enviamos un saludo desde aquí. Lo estaba escuchando ahí por supuesto. Galicia. Y decía siempre, y me lo sigue diciendo, ¿no? Es el estudio de campo lo que separa la objetividad de lo que no lo es, ¿no? Nosotros, sabes también como yo, otra vez, que no hacemos ningún flaco favor a los oyentes, en este caso, ¿no? El trasladar, os suele decir, hablando en plata, una milonga, cuando a uno le llega un caso, ¿no? Es muy objetivo, tendrán que coger el coche, desplazarte, hablar con el testigo cara a cara, intentar descartar todo aquello que nada en el sensacionalismo o en lo que puede ser una palidolia o cualquier otro tipo de cosas, ¿no? Pero como él dice siempre también, basta que el 1%, incluso te lo pongo más fácil, que el 0,5% fuese cierto, hablaríamos bueno, yo creo que del descubrimiento más increíble y fascinante de la historia del ser humano, ¿no? Yeah. El otro día contaba que había leído que Hillary Clinton, en el caso de que sea elegida presidenta de los Estados Unidos, ha prometido sacar toda la información que tiene en el mundo ovni. ¿Por qué nos engañan tanto o por qué nos ocultan tanta información acerca de los ovnis? Bueno, ahí es una pregunta muy compleja, como sabes, muy extensa de contestar, pero para ser muy breve, sabes que el mundo del fenómeno ovni siempre ha estado ganado también mucho dentro del secretismo gubernamental, ¿no? No solamente Hillary Clinton, sabido dentro del mundo del misterio que prácticamente todos los presidentes estadounidenses tuvieron no solamente interés por el fenómeno ovni, sino incluso llegaron a solicitar esos expedientes supuestamente secretos. Incluso algunas experiencias con algunas cosas. Sí, correcto, ¿no? Y bueno, sabemos de Reagan, ¿no? El famoso discurso que hizo en la ONU, ¿no? En la década de los 80, ¿no? Ha sido, digo, es un interés bastante, por un lado, bastante comprensible dentro de la inquietud
virtud que estamos comentando del ser humano y que no entiende de geografía, no entiende de religión, no entiende de estatus ni económico ni social, ¿no? Que es una cosa que nos afecta a todos y que nos afecta a todos desde un punto de vista, como te decía, el tema del documental, un punto de vista trascendental, ¿no? Porque estaríamos hablando de una nueva era, ¿no? El descubrir que realmente no estamos solos en el universo. Pero como te digo, siempre he tratado de ser muy objetivo, ¿no? De tratar de contrastar toda la información que llega a mis manos desde siempre, ¿no? El caso, casi antes de marcharnos, más increíble que hayas visto, leído, estudiado o investigado en tu carrera. Me alegro que me haces esa pregunta, como se suele decir, Miguel, porque para mí, fíjate, a nivel nacional, sí, aquí hay muchísimos, ¿no? Y los compañeros que estamos aquí en el mundo del misterio también lo conocen tanto como yo. El caso de Próspera Muñoz, ¿no? Yo creo que el caso de Próspera Muñoz, que de hecho es el tema del siguiente libro, que estoy ya prácticamente terminando. ¿Cómo aprovechas para hacer, Me has pillado. No, la verdad es que es un caso apasionante porque fíjate, es una mujer que ha pasado, o pasó en su vida, ¿no? Por todos los investigadores primigenios, Antonio Rivera, Faber Kaiser, el ya desaparecido Jiménez del Oso, Javier Sierra, ¿no? Todos profesionales incluso de la mente, psicólogos, psiquiatras, y aún así, sin pillarte mucho los dedos, ¿no? Porque tampoco conviene, ¿no? Muchas veces pues hay que nadar entre la cresta de la ola, pero sí que te das cuenta de que es una mujer fascinante, una mujer que sigue a día de hoy repleta de dudas, porque es lo que le movió a ella, ¿no? En primera instancia, el tratar de encontrar respuestas a lo que ella había vivido y que ya revive poco a poco en ese lapso de 30 años, ¿no? Seguramente muchos de nuestros oyentes no conocen el caso de Próspera Muñoz. Tendremos que hablar de ello. Hoy no, pues no tenemos tiempo. Cuando quieras. Casi para irnos. ¿Crees que, como alguna gente piensa, están a punto de volver, en el caso hipotético de que fueran esos dioses, por todos los síntomas, pruebas que han dejado desde el pasado en la historia de la humanidad? ¿Por qué no? De nuevo, de hecho, tú sabes también, lo he dicho muchas veces en el programa de Espacio en Blanco, de hecho prometieron regresar. Eso es una constante que siempre se ha dicho en el mundo de los notificados, ¿no? Y que se ha catalogado dentro de esas deidades antiguas, ¿no? Pero no sé si es más correcto decir que van a regresar o que nunca se han ido, ¿no? Que también es otra posibilidad, ¿no? El hecho de que realmente nosotros pensemos que la Tierra es nuestra y como algo posesivo y realmente nosotros seamos unos moradores más, unos inquilinos más de esta pequeña canica azul que es el planeta Tierra, ¿no? Y que realmente compartamos este gran edificio, esta comunidad con otras especies, ¿por qué no? Que nos llevan visitando desde la más remota antigüedad. ¿Por qué no? Yo creo que hay que dejar un poco la puerta abierta a estas cosas. Y la pregunta que hace todo el mundo, ¿y por qué, si están aquí, si son tan buenos, tan altos, tan desarrollados, no se presentan? Esa es la gran pregunta. Parar ya las guerras, dejaros de pegaros entre vosotros. Es la gran pregunta. Yo recuerdo la película de Mothman, que está basada en la leyenda del hombre polilla, en la que Richard Gere, que hacía de periodista del Washington Post, se reunía con un investigador de lo paranormal, ¿no? Y él le decía, esa misma pregunta, ¿no? ¿Y por qué no se presentan y solucionan toda la hambruna y las guerras y la desigualdad y todo esto, ¿no? Y él decía, mira, tú estás más evolucionado con una cucaracha. Dice, tú has intentado una vez razonar con una cucaracha. Dice, no estoy equiparando al ser humano con un insecto, ¿no? Pero yo creo que es un problema evolutivo, es un problema, de ahí el subtítulo del documental, ¿no? Es una historia de evolución. Estamos en un momento de nuestra evolución, de nuestra cronología, que al parecer, y digo al parecer porque esto es mucho suponer, según todos los testimonios de los contactados, abducidos, la gente que ha tenido encuentros cercanos con estas entidades, pues parece ser que el mensaje que se transmite es este mismo. Es decir, no hay un contacto directo porque realmente el hombre no está preparado para ello, ¿no? Y estarás conmigo que uno no tiene más que echar un vistazo al día a día para darse cuenta de que es así, ¿no? Jorge Sánchez, nuestro segundo invitado, autor de ese documental que se podrá ver aquí en Murcia, sí, en Mazarrón. Correcto, mañana a partir de las 9:30 a 10:30 de la mañana. Sí. ¿Y luego en otros sitios? Pues de momento estoy cerrando ya un congreso en Sevilla con el compañero Fran Abad de Ciencia y Más Allá, una emisora de allí de Sevilla, y a expensas también de Alfonso Trinidad para hacer un Magic, una feria del Magic. Estuve ahí también en la feria del Magic de este pasado año en Barcelona. También cerrando un Magic que van a hacer especial en verano. Vale. Y otras fechas. ¿Forma de contacto contigo si alguien quiere saber algo más? Redes sociales, Facebook, Jorge Sánchez, correo electrónico documentoovni@hotmail.com. Vale, ten cuidado por ahí que dicen que esta noche hay un buen festival preparado aquí en Mazarrón de luces extrañas que nos esperan, ¿vale? Gracias por estar en el programa. Gracias. Hemos de hacer una mínima pausa para las noticias. Un nuevo tiempo del misterio llegará tras la información
Muchos invitados esperan, no os perdáis esta segunda parte especial del Espacio en Blanco desde Mazarrón. Hay mucho esperando la investigación de unas casas encantadas con sonidos exclusivos del más allá. Paloma Navarrete, esa dotada increíble que tenemos en este país. Paloma Navarrete, como digo, Carlos Canales, Vicente Casaña y nuestro anfitrión. Mucho que contaros todavía, no os vayáis. Este es el Espacio en Blanco, como digo, especial desde Mazarrón esta noche, con todavía muchas sorpresas. Enseguida regresamos tras las noticias. Tras los servicios informativos volvemos. Un nuevo tiempo del misterio sigue aquí en Radio Nacional. En esta ocasión desde Mazarrón, desde este Salón Cultural, Centro Cultural de Mazarrón, en Mazarrón Playa. Todo un placer estar aquí reunidos con un montón de amigos que han venido esta noche a compartir con nosotros el programa. Y recordar, lo estamos ya anunciando, la próxima semana, en menos de un mes, a partir del día 12 de marzo, vamos a estar en Tenerife. Muchos misterios nos esperan allí y queremos ir a por ellos. Y además queremos veros a todos los que dice el EGM que no nos sintonizáis, y algún que otro ovni que dicen que va a aparecer por allí. Seguiremos informando, no os lo perdáis. Los saludos a todos los que seguís aquí en este centro de Mazarrón, en este centro de cultura. Por fin se han dado cuenta que también el misterio lo es. Saludos a todos los que estáis sintonizados en los 4 rincones del planeta, en Radio 1 y Radio 5, los que nos descargáis a través del podcast, y a todos los que escucháis en la radio online, 111 países en todo el mundo. Saludos desde España, un placer estar llenando juntos este Espacio en Blanco. Muchos invitados nos esperan a esta segunda hora que, como siempre, os recomendamos que no os perdáis, pero antes vamos a buscar algunos lugares del misterio con algunas cosas que dicen que dan miedo y ponen los pelos de punta. Escuchad, y tenemos a 2 invitados, no solamente uno, 2 invitados. Antonio Pérez, saludo de nuevo, buenas noches. Hola Miguel, de nuevo, buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Y a Eugenia Hernández, buenas noches, Eugenia. Buenas noches, Miguel. Miembros del GOIS. Bueno. ¿Cómo es eso? Pues es Grupo Operativo de Investigación Sobrenatural. Sí, más o menos. ¿No teníais otro nombre que poneros? Pues te voy a decir que eso lo puso nuestro querido y ya difunto amigo Paco Lucha. Dijo, nos tenemos que llamar GOIS porque somos un grupo operativo de investigaciones sobrenaturales. Y, vale, pues lo que tú digas, Paco. Toma ya. Vaya. Aparte de dedicarte, Antonio, a organizar congresos, te dedicas también a investigar cosas extrañas, y hay algunos lugares que has pasado un poquito de miedo, ¿no? En muchos lugares, y sí, lo del congreso tú sabes que es más un accidente, es el querer traer a Murcia pues un congreso. Llevo muchos años intentando conseguirlo y bueno, lo hemos conseguido, pero yo en ningún momento he dejado de hacer lo que yo siempre he hecho y lo que es mi pasión, investigar casas encantadas y misterios. Jenny, Eugenia, ¿te llamo Jenny? Sí. ¿Pasas miedo cuando vas a esos sitios? Hombre, siempre pasamos algo de miedo, y si el que diga que no, miente. Uh-huh. Vale. ¿Dónde nos llevas? ¿Dónde nos lleváis en esta ocasión? Siempre tengo que meteros prisa, tenemos muchos invitados esperando. Llevamos a Casas Consistoriales, un edificio construido en el siglo XIX aquí en Mazarrón. ¿Casas Consistoriales es plural o es una sola casa? Es una casa, pero se le llama Casas Consistoriales. ¿Como si fuera la casa del ayuntamiento? Exactamente, es la casa del ayuntamiento. ¿En Mazarrón? Sí, sí, sí. Vale. Y nada, pues se construyó en el siglo XIX. A nosotros nos cuentan que allí pasan muchas cosas, hablamos con la gente que trabaja allí. Y con la boca pequeña nos cuentan pues muchas cosas que le suceden, puertas que se abren y que se cierran, luces que se encienden y se apagan, el ascensor funciona solo. Bueno, pues con ese caldo de cultivo nosotros vamos a ir a investigar. Pero es que encima nos enteramos que hay un guardia de seguridad que en el 2014, entre mayo y junio, tiene unos encuentros brutales con lo sobrenatural, que él lo pasa francamente mal. Conseguimos dar con él en el 2016. Decimos que nosotros hicimos la investigación en los primeros 4 meses del año 2015. Bien, hemos dado con él hace un mes y nos ha sorprendido que todo lo que él nos ha ido contando in situ, allí en el sitio iba contándonos, nosotros lo teníamos grabado un año antes. Qué curioso, ¿no? Uh-huh. Vale, ¿quién os dice que hay historias o cómo os enteráis? ¿El Vox Populi y de repente vais tejiendo contactos para hacerlo? Claro, nosotros empezamos hace 3 años a hacer este congreso. Como bien sabes, y tú mejor que nadie, aquí nadie cobra nada, pero bueno, yo sí que le dije a la gente del ayuntamiento, en aquella época era Ginés Campillo y era Celeste Soria, que a mí me gustaría que me dieran la posibilidad de investigar uno de estos edificios emblemáticos.
Y la verdad es que me dijeron que sí. Hemos hecho esa investigación. Pero porque ya sabías que había misterios. Tú piensas que yo vengo mucho por aquí. Entonces, yo sabía que los funcionarios que trabajaban en casas consistoriales lo estaban pasando mal desde hace años. Además, ahora estábamos en la cena y estaban contando. Y yo digo, ¿por qué no me lo contabais antes? Dice, es que cuando hemos visto lo que habéis sacado, nos hemos dado cuenta de que podíamos habértelo dicho, ¿no? Yeah. Claro, nosotros hemos conseguido que el guardia de seguridad, que Miguel Ángel, nos contara cosas que nosotros grabamos un año. Él estuvo en el 2014, nosotros lo grabamos en el 2015 y no hemos enterado de lo que a él le pasaba en el 2016. Y él se habrá quedado sorprendido cuando haya visto lo que nosotros le hemos ido presentando. Programa especial desde el puerto de Mazarrón, aquí en el Centro Cultural de Mazarrón. Habéis traído psicofonías, ¿no? Sí, claro. O contarme un poquito, ¿vais allí, estáis por la noche, qué hacéis? ¿Dormís, os quedáis allí? No, nunca dormimos porque piensa que hay gente del equipo que viene, Eugenia, por ejemplo, viene de más arriba de Benidorm. Paco, en paz descanse, nuestro compañero, venía desde Alicante. Entonces tenemos compañeros que vienen de diferentes sitios y nosotros solíamos entrar, era en invierno, a partir de las 10 de la noche y tirábamos hasta las 3, 4 de la mañana, 5 como mucho. Porque también no necesitamos más. Hay gente que dice, lo mejor es tirarte. ¿Para qué? Yo siempre he dicho que cuando esas energías que para mí son inteligentes quieren interactuar con nosotros, no necesitan que te tires hasta las 7 de la mañana. Cuando quieren muy pronto lo hacen y se manifiestan. De hecho, después descubrimos que al guardia de seguridad todo le sucedía entre la 1 y las 3 de la madrugada, ¿no? Vale. Y llegáis allí, Jenny, ¿y qué hacéis? ¿Desplegáis equipos? ¿Tenéis, no sé, ordenadores para grabar psicofonías? ¿Cómo hacéis? Experimentamos en todas las plantas psicofonías, grabación de psicofonías, de psicoimagen. Luego tenemos a José Antonio y Paco Matas con fotografía. Tenemos de todo un poco, detectores de movimiento, y vamos grabando en todas las plantas. Pero en este caso es en la planta, en el sótano, en las mazmorras, donde hemos sacado todos estos resultados espectaculares, bueno, casi todos, y donde el guardia de seguridad nos relata posteriormente que es donde más cosas ocurrían. Lo vamos a escuchar dentro de un momentito. ¿Esto lo sabía la alcaldesa, Alicia? Yo creo que no. Ya. Yo creo que lo estará escuchando. Otro nuevo sitio, porque a mí me ha sorprendido eso de las 3 copas. Los 2 muertos de las 3 copas. A ver, eso es un crimen que sucedió aquí hace 60 años. Y bueno, la historia más o menos viene a ser que son 3 hermanos que viven en el norte de España, que nadie sabe por qué, cierran sus empresas y se vienen en dirección a Cartagena. Están por Cartagena, deciden venirse a Mazarrón y estaban en un hostal y de repente un día un pescador encuentra a 2 de los hermanos. Los 2 mayores en la orilla de la playa, ella desnuda y él casi desnudo. No saben quién es, solo descubren que hay 3 copas encima de unas piedras. Cuando se llevan las 3 copas y las analizan, parece ser que las copas, 2 de ellas tenían veneno y una no. Cuando la policía empieza a investigar, porque descubren quién son, porque él lleva en el bolsillo un carnet de identidad hecho pedazos. Llevaban la cartera, llevaban dinero, bastante dinero para la época, pero nada más. Entonces, con esos trozos de carnet de identidad y un periódico que llevaban de La Rioja, empiezan a tirar y descubren que eran 3 hermanos que se habían venido a Murcia y la hermana pequeña había desaparecido. La hermana pequeña se supone que también murió y que se metería en el mar y moriría. Otra de las posibilidades es que fuese ella la que envenenó a los 2 hermanos y con el dinero que tenían de los 3 desapareció. Lo cierto y verdad que a día de hoy es un misterio porque nadie ha podido descubrir dónde está la hermana pequeña. Vale, aclarado más o menos ese asunto de las copas, vamos con las casas consistoriales. Habéis estado ahí, habéis sacado una serie de psicofonías. Yo he de decirte, me estoy quedando un poco sordo, y lo digo a todos nuestros oyentes y a la gente que está aquí, no sé si lo habéis escuchado bien antes. Hay que poner un poquito, como siempre, cuando uno escucha psicofonías, mucha atención y mucho detalle, ¿no? A ver, tú piensas que nosotros no las tocamos absolutamente nada. Si acaso le das un poco de volumen, ni filtros, ni ecualizamos absolutamente nada, porque para mí eso es adulterar una inclusión psicofónica. Además, tú sabes que yo hace un tiempo que estoy trabajando con un antiguo catedrático, don José Luis Ramón García, catedrático de Física Médica, presidente de la SEAF, Sociedad Española de Acústica Forense, y a él no le puedes llevar una grabación manipulada. Ya. Es alguien que hace investigaciones incluso con el gobierno de muy alto nivel, que no vamos a desvelar. Efectivamente. No es un... Efectivamente. Vale.
Tú le has llevado esas voces, pero vamos a escucharlas primero. ¿Te parece? Voces que no habéis tocado. Ahí hemos seleccionado unas cuantas. Alguien pregunta, queremos comunicar, que no sé quién es. ¿Quieres comunicarnos algo? Vale. Lo pregunto yo. Lo preguntas tú. Dinos, esto es un poco... Y una voz contesta matizar la que estamos muertos. Vale. ¿Dónde conseguís esta psicofonía? Esta está en la planta baja, porque el guardia de seguridad nos dice que se le enciende el detector de presencias, se enciende la luz de lo que es la planta baja cuando él está en su garita. Imagínate a las 3 de la mañana que se encienda la luz, pero que cuando sale a mirar, además de encenderse la luz, el ascensor empieza a abrirse y cerrarse. Yo tomo lo que es la marca del ascensor, es de Otis, y me voy a ver a Otis. Y Otis me dice que eso es imposible que lo pueda hacer ese ascensor. Ya. Vale, ante la pregunta ¿queréis comunicarnos algo? Vale. Una respuesta que estamos dice, muertos. Estamos muertos. Que estamos muertos. Poner un poquito de atención, afinar el oído, lo repetimos varias veces, quitamos la música para escucharlo. Ahí va esa primera psicofonía obtenida en las casas consistoriales. ¿Queréis comunicarnos algo? ¿Queréis comunicarnos algo? Están poniendo una cara de que lo escuchan. ¿Lo habéis escuchado vosotros? Estamos muertos. Yo escuché ahí un ruido. Hay que hacer un pequeño, desde mi punto de vista, perdóname, un pequeño esfuerzo de interpretación de... Pues fíjate, don José Luis Ramón la entendía perfectamente y se lleva el primer susto de estas grabaciones, porque no tiene frecuencia fundamental. ¿Qué es eso? Pues la frecuencia fundamental es que cuando nosotros lanzamos aire por la garganta, nuestras cuerdas vocales se mueven, sí, y eso produce la voz. Sí. Esa voz, hay un programa que utilizan ellos y te mide la frecuencia fundamental, que es la altura tonal de las personas de la garganta, y que teniendo esa medición se puede saber si esa voz pertenece a un hombre, a un niño o a una mujer. Sí. Porque somos diferentes. Un hombre anda por las 130, una mujer anda por las 140, 150 y un niño por las 200. Eso mirándolo por la parte baja. Por la parte alta el hombre llega a los 140, ya, la mujer a los 200 ya, y la mujer a los... Vale. Sí. Y en este caso no había... En este caso no hay. Vale. Es decir, no hay frecuencia fundamental, no hay fonación, no hay voz. Vamos a escuchar la segunda, si no voy a tener que ir a ver cómo tengo los oídos. La segunda dice, ¿vais a manifestaros? ¿Alguien pregunta? Pregunta nuestro fallecido compañero Paco Lucha, y hay una voz que le dice, no. Hay un golpe y una voz que dice, no verás cómo esto así la escuchas muy bien. Vamos a escucharlo. ¿Vais a manifestaros aquí de alguna manera? ¿Vais a manifestaros aquí de alguna manera? Esta sí la he escuchado, soy el golpecito y el no. ¿Lo habéis escuchado vosotros? ¿Ponemos más alto en la sala? ¿Sí? ¿Lo escucháis, no? Vale. Bueno, no tienen ganas de manifestarse los colegas. Efectivamente, pero ¿sabes lo mejor de esta inclusión psicofónica? ¿Qué? Que ese no se va a más de 5.000 hercios, con lo cual no puede ser nunca una voz humana. Entonces, ¿quién lo graba hoy? Según nos decía el catedrático forense, él podía decirnos qué no era, pero no puede decirnos qué era. ¿Qué no es una voz humana? Pero no puede decir más. Ya. Vamos con otro que creo que tiene que ver con golpes, ¿no? Cuéntame. Pues en la primera planta, el guardia de seguridad nos dice que en el despacho de la secretaria del alcalde, él cada vez que entraba oía a alguien dando puñetazos en la mesa. Y no había nadie, estaba él solo, además tenía muchísimo frío. Lo que él no sabía que nosotros, un año antes de contarnos eso, habíamos tenido precisamente en ese sitio, nuestro compañero Paco dice, ¿podéis manifestaros dando 3 golpes? ¿Sabes qué sucede? ¿Qué? Que le contestan 3 golpes. ¿Sí? Vamos a escucharlo, a ver esos 3 golpes. ¿Podéis manifestaros dando 3 golpes en la mesa? El tercero tarda un poco en llegar, es más tímido, pero ¿qué se siente? ¿Podéis manifestaros dando 3 golpes en la mesa? Cuando dan estos golpecitos respondiendo, teóricamente los del más allá, ¿qué sientes? ¿Qué pasa? ¿Tenéis miedo? Nosotros no lo escuchamos en el momento, lo escuchamos posteriormente cuando analizamos el material. Yeah.
Entonces, hombre, pues satisfacción porque nos contestan. Vale, vamos con más. Tenemos poco tiempo y tenemos que darnos un poquito de prisa. ¿Nos estáis viendo? ¿Pregunta alguien? Sí, nos estáis viendo. Sí, lo pregunto yo porque la sensación que te da cuando estás en el salón de plenos es que estás rodeado de gente Como y aquí, no hay nadie. como aquí. Sí, rodeado de gente y no hay nadie. Entonces llega un momento en que te agobian tanto que yo pregunto, ¿nos estáis viendo? Y curiosamente hay una voz que dice, claro, tranquilo. Vamos a escucharlo. ¿Nos estáis viendo? ¿Nos estáis viendo? Esta sí la habéis escuchado, ¿verdad? Por lo menos el tranquilo. ¿Y es para quedarse tranquilo o...? Bueno, según lo veas, cuando se analiza, resulta que no es humano. Todavía más intranquilo. Imagínate. Vale, tengo aquí detrás en mi espalda a una experta que ahora le preguntaremos qué es esto. Dos más tenemos, no, tres. ¿Alguno es minero? ¿A quién se le ocurre preguntar si alguno es minero? A María. ¿Por qué? Pues porque hemos estado en varios sitios y ha habido muchas muertes de muchos mineros y resulta que parece que se manifiestan en diferentes edificios de estos antiguos y entonces a ella se le ocurre pues hacer esa pregunta, ¿no? ¿Alguno de vosotros es un minero o ha tenido algo que ver con la mina? Y de repente en el micrófono que tenemos más alejado alguien lo golpea y se oye un boom muy fuerte. Vamos a escucharlo. Vale. ¿Alguno de vosotros es un minero o ha tenido algo que ver con la mina? ¿Ese ruido no lo provocasteis vosotros? ¿Alguno de vosotros es Estamos un minero a 5 o 6 metros o ha de tenido ese algo micrófono. que ver con la mina? Vale. Dos últimas. Preguntáis, ¿podéis manifestaros? Y hay un palabroto que os dicen, ¿no? Sí. ¿Podéis manifestaros de alguna manera? Lo pregunta Paco y una voz le contesta, cabrón. Vamos a escucharlo. A estas horas casi se pueden decir eso. ¿Podéis manifestaros de alguna manera? ¿Podéis manifestaros de alguna manera? Bueno, ahí se oye una media palabrota. Esta última sí que es increíble. Sí. Y con esto terminamos. Os pido disculpas que hay muchos esperando. Sí. ¿Qué pasa aquí, en esta otra? Bueno, fíjate, nosotros obtenemos en la mazmorra de ese edificio donde tenían a los presos con los grilletes hace 100 años, obtenemos una secuencia, porque cuando nosotros cambiamos rápidamente de planta, todos, siempre dejamos un grabador allí, un equipo de grabación digital, siempre como testigos por si se oye algo, ¿no? Nos vamos a la planta primera, 2 plantas por encima de donde estábamos, en la mazmorra, y cuando ha pasado aproximadamente media hora que no hay nadie ahí, ni se oye absolutamente nada, de repente se oye todo lo que vamos a oír, que son pasos, cadenas, voces, pero es que el guardia de seguridad dice que cuando él estaba arriba, oía abajo golpes, pasos, cadenas, gente que lloraba y que le daba incluso miedo bajar, pero que cuando se armaba de valor y bajaba, se pegaba a la pared porque oía cómo recorrían toda la mazmorra arrastrando cadenas y con pasos. Él no lo cuenta este año, pero nosotros lo grabamos el año pasado. Vamos a escucharlo y casi con esto terminamos este paseo por esas casas consistoriales aquí en Mazarrón. Vaya bronca, ¿eh? Lo escucháis también vosotros aquí, ¿verdad? Vaya bronca que había montado ahí, ¿no? Sí. Cadenas, pasos, parecía un desfile militar, ¿no? Lo que es increíble es cuando nosotros recogemos esa grabadora, vayamos a casa, la vuelco en el ordenador, empiezo a escuchar y digo, aquí no va a haber nada. Y de repente, sale todo eso. ¡pum! Eso nos pega de una forma muy fuerte. Conclusión que habéis sacado de este lugar, aparte de lo que os ha aportado ese catedrático
Hombre, que estamos en un edificio que efectivamente, como cuentan los propios funcionarios, suceden cosas paranormales. Es un lugar encantado, porque no solo nosotros hemos tenido resultados, los funcionarios lo han vivido, y este guardia de seguridad lo pasó muy mal durante 40 días. Ya. Vais a seguir investigando, claro. Pues sí, además tenemos una propuesta por ahí con Paloma que dice que nos faltan unas cosas por hacer, que lo mismo lo hacemos. Eso significa que de vez en cuando el más allá se manifiesta ante nosotros como para querernos decir algo, si es que es el más allá o como sean humanos. Yo siempre digo que ese más allá lo que hace siempre es interactuar con este más acá, o quizás somos nosotros los que en un momento determinado pues cruzamos al otro lado, ¿no? La cuestión es que nos cruzamos, y cuando nos cruzamos pasan cosas como estas. Gracias por haber venido a contarlas. A vosotros. Forma de contacto. Si alguien quiere encargaros alguna investigación, hacer ruido así para que... Mira, lo más fácil, pueden entrar al Facebook del Congreso Más Allá, y ahí nosotros recibimos absolutamente todo. Si quieren también en mi email, ¿no? antonioperezmz@yahoo.es, y ahí nos van a encontrar siempre. Gracias, Jenny. Gracias, Eugenia, por haber estado con nosotros esta noche. Gracias a ti, Miguel. Gracias, Antonio, por el siempre. trabajo, por seguir contando estas cosas y por organizar congresos. Os pido un aplauso para ellos, parte de los organizadores, y seguimos adelante. Gracias a ti siempre. Mi novia de aquel entonces, Alicia, siempre me habló de aquella casa. Me habló de sus secretos. Me habló de respiraciones y me habló de pisadas en los pasillos vacíos. Yo por aquel entonces era bastante escéptico y no la creía. Hasta que un día, estando los dos a solas, en su salón, la mecedora de la esquina empezó a balancearse violentamente. Y tal como empezó, a los pocos segundos, se detuvo. En seco. Espacio en Blanco. En Radio Nacional. Con Miguel Blanco. En aquel momento oí los prudentes consejos de mi madre. Ateniéndome a aquellos consejos. Esta semana hablamos de Viento del Este, Viento del Oeste, la primera novela de Perbac. Jardines en el bolsillo. Con Pilar Martín. En el teatro recordamos Hernani de Víctor Hugo. Hernani debió hace tiempo llegar. Nos acercamos al poeta clásico coreano Ko Un. Nadie desea la tempestad. Y recuperamos Teresa, una novela de Rosa Chacel que parte del canto a Teresa de Espronceda. Jardines en el bolsillo. Los lunes a las 5 de la madrugada en Radio Nacional de España. Hay un lugar en el que reside la magia, donde habita lo desconocido. El mundo del misterio es Espacio en Blanco, en Radio Nacional. Seguimos en este programa especial desde el Centro Cultural en Mazarrón, con nuevos invitados que se van acercando, nuevas voces a esta mesa que tenemos. Hay un personaje que cada día está siendo más grande, es grande desde que era pequeñita. Queremos volver a presentarla en el programa y queremos que volváis a escucharla porque tiene una forma de ver el mundo del misterio. Tenéis que ver la cara que tiene. Tras esa introducción la saludamos. Escuchad. Ahí está esa introducción que sirve para saludar de nuevo a Paloma. Buenas noches, Paloma. Buenas noches, Miguel. Qué placer volver a verte. Y qué curioso y extraño, ¿verdad? Bueno, un aplauso para ella, Paloma Navarrete. Yo no sé si te gusta que te llamen medium, vidente, dotada. Bruja. ¿Bruja? Soy bruja. Ahí se queda tan tranquila. Es bruja, vale. Te digo, lo que más me llama la atención de ti es la naturalidad con la que dices que ves estas cosas y que cuentas estas cosas, ¿no? Hemos tenido la oportunidad de estar comiendo juntos, pero supongo algunos otros invitados que tenemos por aquí ahora lo hablaremos en la mesa redonda, y te habla de fantasmas, de muertos, como que está hablando, yo que sé, de los vecinos de enfrente, que tan normales para ti. A ver, que son nuestros vecinos, que hay muchos que están en un mundo o en una dimensión o en una realidad cercana a esta, que todavía no han
seguido su viaje a otras realidades más lejanas, que se pueden comunicar conmigo, que yo los veo como cuando estaban aquí, cuando vivían aquí, que son simpáticos o antipáticos, amables o no, algunos un poco bordes, que se llevan su carácter y su personalidad. Luego, ¿cómo los voy a ver? ¿Cómo los voy a tratar? Pues normal. Vale, explícame dos cositas antes de entrar a una mesa redonda que vamos a hacer abriendo más el abanico. Uno no se da cuenta que está muerto. O sea, te puedes llegar a morir y no darte cuenta. Puede pasar como el sexto sentido, que estemos muertos aquí y estemos hablando creyendo que estamos vivos. ¿Te acuerdas de la película? Sí, claro que me acuerdo. Me gustó mucho esa peli. Sí. A ver... Carlos, no te rías, que igual es verdad. Igual estamos... Me río porque ¿cómo no le va a gustar? Hombre, Carlos Canales... Claro. A ver, hombre, había de repente unos efectos demasiado... No hables mucho con ellos, que luego entran en la mesa redonda. Bueno, ahora hablo contigo. Ellos no están. Ellos no están, pero no están muertos, ¿eh? O sea, no están, pero no están muertos. Bueno, ojalá, no sé... ¿Cómo te da? Bueno, primero, ¿cómo se...? Sí, explícame eso. Hay algunos que no saben que están muertos. Porque no lo saben o porque no lo han aceptado, pero lo niegan. Y hay otros que sí saben que están muertos, pero tienen cosas que comunicar aquí todavía, tienen cosas pendientes aquí todavía, tienen unos apegos aquí que no han resuelto en esta vida, tienen miedo. También. O bien tienen sentimientos de venganza, también, y se quieren vengar de alguien. También, que ya he vivido alguno de esos casos, que son muy pesaditos, además, porque no entran en razón. Y entonces, pues hay distintos modelos, y a cada uno hay que convencerle de que siga su camino, dependiendo del modelo que tenga, ¿verdad? E intentar resolverlo. Vale. ¿Te pueden llegar a hacer daño esos seres? No tienen poder para ello. No tienen poder para ello. Es decir, que esos miedos inconscientes que tenemos de fantasmas, de presencias, no. Ese miedo es nuestro miedo, es nuestro, el miedo a lo desconocido, pero ellos no nos pueden hacer daño. Y hablo de los que estoy hablando, de los fallecidos aquí que siguen viviendo en otra dimensión y que tienen asuntos pendientes. Vale. Cuando dices otra dimensión, ¿qué significa? Fuera de estas, nuestras. Pero en otra realidad. Que tú sí eres capaz de ver. Yo sí, yo los veo. ¿Por qué? ¿Los ves tú y yo no los veo? ¿No los ve Carlos? Bueno, no sé si los verá Carlos. ¿No los ve? ¿O Vicente, que está por aquí atrás? Porque no queréis, punto uno, y porque no os lo habéis currado. Y así. Ya. Vale. Si te gusta el misterio, lo desconocido, tienes una cita con nosotros. De 2 a 4 de la madrugada, del sábado al domingo. Espacio en Blanco, con Miguel Blanco, en Radio Nacional. Y con Paloma Navarrete en este programa especial que estamos haciendo desde Mazarrón. No queremos, no nos lo hemos currado. El caso más... que no te rías. ¿Sí? No te rías, que estoy muy serio. Lo sé. El caso que más te haya llamado la atención, que más te haya trastocado, que más... No sé, miedo no te da, ¿no? Porque lo ves de una forma... No, miedo me dio al principio en un par de ocasiones o así, pero cuando ya comprendí que yo tenía un poder personal que impedía que ellos me tuvieran en sus manos, ya no volví a tener miedo. Y he tenido, muchos casos, y algunos han sido muy espectaculares. No te puedo decir uno así, porque normalmente los últimos son los que suelen ser más espectaculares porque son recientes. Pero, vamos a ver, hemos vivido, el grupo EPTA, un caso muy bonito en un edificio oficial de Madrid, un ministerio, en el que contacté con un encantador fantasma del siglo XIX, cuando aquello era un ministerio, y me contó su vida y me contó todo lo que había dentro de ese espacio, cosas muy importantes. Y, por ejemplo, ahora que nuestros compañeros de Mazarrón han hablado de mazmorras, en ese edificio hay unos subterráneos, mazmorras, en los que hubo, en la guerra civil se estableció el cuartel general del, no sé si era coronel o general, Miaja, vosotros lo sabréis mejor, pero bueno.
Y además estuvo prisionera una de las legiones que mandó Mussolini, que perdió una batalla enseguida aquí contra los republicanos y los encerraron en esas mazmorras. Y este fantasma me contaba que aquí hay mucha gente en la zona noble y se pasean, y además hay una bella de los salones, decía él. ¿Sí? Sí, y tiene unos sombreros, me decía el señor, que yo creo que se había enamorado de la bella de los salones, pero los que están muy mal son los de abajo, Ellos están unos encima de otros, me decía el fantasma. ¿Y qué significa? Espera. Vale. Y entonces, con nosotros, el que nos había introducido en ese ministerio, pues era un alto cargo del ministerio que estaba en ese despacho en ese momento. Y que estaba en su mesa firmando papeles, muy entretenido, parecía que no nos hacía caso. Y de repente se pone de pie y me dice: eso tú no lo puedes saber. Pido un aplauso para Paloma Navarrete. Espacio en Blanco. La madrugada del sábado al domingo a las 2 con Miguel Blanco en Radio Nacional. Aprovechando la presencia de nuestros invitados, queremos hacerles una pregunta. ¿Existe algo más allá de la muerte? Comencé a distinguir diferentes figuras, personas diferentes. Y recuerdo perfectamente que mi abuela me llamó. Me acerqué a ella y fue estupendo. Nadie te dice que te estás muriendo. Solo vas sintiendo cosas. No me importaba lo que dejaba atrás. Mi vida cambió por completo en ese momento. Fue entonces cuando mi vida cambió. Al recordarlo, es como si la realidad fuera un sueño y aquello fuera la realidad. Estaba despierta y consciente. Deberían llamarla experiencia en el umbral de la muerte. Yo nunca me había sentido tan viva. Son experiencias de vida más allá de esta. Hay millones en todo el mundo. Es una de las preguntas que más se hacen los seres humanos en algún momento de su vida. Esta noche queremos, junto a nuestros invitados, tratar de buscar respuestas. Y para ello hay que saludar a dos nuevas voces que se unen al programa. Carlos Canales. Buenas noches, don Carlos. Hola, buenas noches. Un placer que estés aquí con nosotros. Gracias. Una enciclopedia andante, que decir, también abogado, ¿verdad? Sí. Metido en 1000 historias y escritor de muchos libros de éxito, con Jesús Callejo antiguamente y ahora en otras aventuras por ahí en Estados Unidos y en otros lugares. Sí. Vale, encantado de que estés aquí. Vicente Casaña, astrólogo, uno de los astrólogos más importantes de Europa, del mundo. Buenas noches, hace poco estuviste con nosotros dándonos un poco de miedo con la bolsa, con el futuro. Primera pregunta para ti. Gracias por estar con nosotros, antes de nada. Muy buenas noches, muchas gracias. Jesús, también gracias por estar aquí de nuevo, por haberte unido a nuestra mesa, y tenemos a Paloma también con nosotros. Vicente, los astros dicen el momento del nacimiento, predicen el momento de la muerte, de alguna manera. ¿Hay algún astro que sea el planeta de la resurrección o del más allá? Es un tema que por morbo no se estudia porque es un tema delicadísimo. No es que no se pueda ver. En astrología hay casas, de hecho, que estudian este tema. Por ejemplo, la casa 8 es la casa de la muerte, ¿no? Cada casa de las 12 casas, igual que hay 12 signos del zodiaco, hay 12 casas. Cada una de ellas representa un ámbito de la vida, un ámbito de la experiencia nuestra terrestre.
y la casa 8 concretamente es la de la muerte, y cuando el planeta regente o muchos planetas están en esa casa y tal, por ejemplo, es frecuente una muerte prematura, como casos como los de James Dean ilustran esto. Sin embargo, normalmente esto es algo que no se estudia, y yo, por supuesto, jamás lo toco en este tema, y que pertenece en todo caso para observaciones personales o para investigaciones, pero nunca para tratar con la gente. Por otra parte, no en todas las cartas astrales se puede ver. Hay cartas que sí, en casos de muertes prematuras, y sin embargo otras es muy difícil ver el momento de la muerte. Vale. ¿Y hay algún planeta que signifique el planeta de la resurrección? O de, no sé, quizá todos, porque entra el Sol, cada día muere y vuelve a renacer al día siguiente, ¿no? ¿O sí, Plutón, por ejemplo, que es el ave fénix, ¿no? Es la ave que representa la muerte para la posterior regeneración, y de hecho cada vez que tenemos un tránsito de Plutón por un punto importante de la carta, nos invita a eso, a hacer un proceso de limpieza, de purgación, de eliminar, de saber decir, de saber desprenderse, ¿no? Que es la lección. Pero en la astrología probablemente lo más importante en este sentido es la astrología kármica, que es toda una rama de la astrología y que viene a interpretar de dónde venimos, cuáles fueron nuestras vidas anteriores y cuál es el bagaje que traemos a esta. La astrología kármica sobre todo se estudia en base a los nodos lunares. Los nodos lunares son la cabeza del dragón y la cola del dragón, que son los puntos en que la órbita de la Luna intersecta la órbita de la Tierra, y esos puntos no son puntos físicos, pero son puntos muy importantes porque determinan el bagaje con el que venimos y de alguna manera marcan la misión que traemos aquí para evolucionar de una manera equilibrada. Sobre todo, qué es lo que traemos por defecto, qué es lo que traemos por exceso y cuál es el punto al que debemos aspirar o debemos currarnos para buscar esa armonía y ese equilibrio. Vale, te doy la espalda porque siempre estoy ahí a tu lado. 10 minutitos nos quedan y quiero preguntarlo rápidamente. Carlos, ¿existe el más allá para ti después de esas increíble cantidad de estudios? Yo sé que es una pregunta que no va mucho contigo, no sé si crees o no crees en él, pero ¿has visto en tu amplia carrera de viajes, contactos por ahí, culturas, etcétera? Sí, sabes que lo he comentado muchas veces, sí, creo que sí. ¿Sí? Sí, estoy convencido, sí. Que existe el más allá. Sí. Y ya está. Sí, sí. Y no dices nada más. No hay mucho más que decir, es simplemente una conclusión, como tú has dicho, de experiencia, de pruebas, de sensación. Sí. ¿Has tenido alguna vez alguna experiencia cercana a una CM, algo que te haya pasado? CM no, una experiencia sobrenatural, sí, hace muchos años, en el 90. ¿Qué pasó? Pero no lo voy a contar ahora. Ah, ¿y eso? Porque no. Vale. Pero no era tu reacción. No era mala, no era negativa, no era... No, fue sorprendente, no es negativa. Vale. Jesús, que está por ahí atrás, ¿el más allá existe? Sí, para mí sí, sin ninguna duda. Lo he dicho más de una vez y, por supuesto, lo reiteraré. No tengo ninguna experiencia directa, pero ya sabes que también se llega a estas conclusiones por métodos indirectos o deductivos. Entonces, para mí, para que este mundo sea coherente, no lo concibo sin la existencia en un más allá. Ya, déjame que escuchemos un poquito de música. ¿Y qué pensáis de eso que dicen algunos médicos? Hoy teníamos también, seguramente dentro de poco os ofreceremos una entrevista de algunos trabajos que se están haciendo por parte de médicos españoles que están probando que eso que cuentan de que lo que se vive en la experiencia de vida después de la vida, la ECM, es producto de las drogas que se empiezan a mover en el cerebro. ¿Creéis que eso es así o que realmente corresponde con una experiencia auténtica, eso de ir más allá? Y ahora se lo preguntamos también a Paloma. Yo te puedo contar, por mí, un libro que fue revelador de un neuropsicólogo que tuvo una experiencia cercana a la muerte. Era una persona que siempre explicaba estas experiencias desde un punto de vista bioquímico, ¿no? De, pues, los efectos de las drogas, de los medicamentos, o a saber qué. Y él lo pasa, es Albert Elsheimer, que se llama La prueba del cielo, un libro donde cuenta su testimonio. A partir de ahí, él ya no tiene ningún tipo de duda de que este tipo de experiencias cercanas a la muerte son reales. Y lo cuenta de una forma tan descriptiva como surge todo ese proceso, todo ese periodo de que él estuvo en coma, donde clínicamente estaba muerto, pero sin embargo él estaba reviviendo una experiencia donde fue ni más ni menos que al cielo. Y va contando con pelos y señales cómo era el cielo, cómo es nuestra percepción de la realidad, cómo en el fondo todo es una especie de engaño, de ilusión, un poco también lo que dicen las religiones orientales. Y él cuando vuelve, y esto lo cuenta, se sabe que va a ganar el desprestigio de sus compañeros, de sus profesionales, como así es, pero sin
sin embargo, él ya no tiene ningún tipo de duda que en la mayoría de los casos el que viene, lo cuenta y lo cuenta como él lo vivió, sabe que es cierto, es una experiencia real. Que no se admita ahora por la ciencia, es decir, que es una cuestión de tiempo, pero por supuesto él ya cree en el más allá, mejor dicho, ya no cree en el más allá, sabe que el más allá existe. Ese concepto, ese salto evolutivo de creer a saber, eso, esta persona, este médico, alguien que era totalmente escéptico, para él se han despejado todo tipo de dudas. La leyenda continúa. Espacio en Blanco, con Miguel Blanco, en Radio Nacional. Y con un montón de amigos esta noche aquí en este programa especial que estamos haciendo en Mazarrón. Paloma, supongo que para ti la vida después de la vida es algo evidente, ¿no? Evidente, puesto que además a mí me lo cuentan directamente. O sea, yo no es que crea en el más allá, es que me dan testimonio de que existe otra vida fuera de esta. ¿Y tienes corroboración de ello? Porque lo que te cuenta que puede aparentar ser una locura o decir esta tía está zumbada, luego se puede comprobar y hay nombres, como antes decíamos. Claro, ¿no? Ese es el asunto. Yo busco siempre que me den unos datos que yo pueda luego comprobar aquí. Pues un nombre, unas fechas, datos concretos que se puedan comprobar. No siempre los dan, pero en muchas ocasiones sí lo he conseguido, y esos son los casos que realmente para mí tienen valor como pruebas, ¿no? Yeah. Para mí tienen valor todos, porque estoy convencida de que a los seres que yo veo son reales, no me los invento. Porque los que me invento son diferentes, vamos, o sea, no es lo mismo. Pero para que sirva de comprobación, de prueba, pues intento sacarles datos que se puedan comprobar. Yeah. Y hay muchos que los dan. Vicente, ¿y a dónde vamos después de esto? ¿Hay alguna corroboración dentro de esa astrología que tú decías, kármica, que nos diga, seguimos evolucionando? ¿Tiene algún sentido la vida? Breve, que quiero que me lo contesten también el resto de los invitados. Venimos aquí a divertirnos, a pasarlo bien, a aprender. Yo creo que venimos a aprender, y yo creo que, lo comentaba antes, somos materia estelar, los propios componentes de nuestro cuerpo así lo indican. Polvo de estrellas, qué bonito eso. Polvo de estrellas, y yo creo que nos materializamos aquí, venimos de ahí arriba, nos materializamos aquí para una experiencia transitoria, y cuando esto se acaba volvemos a nuestro hogar, que son las estrellas, que es el universo. ¿Lo veis así? Jesús. Para mí... ¿Vamos al cielo, vamos al infierno? No, yo creo que esos son conceptos maniqueos, además que tienen mucho que ver con las distintas teologías, ¿no? Muy más allá. Para mí venimos aquí para aprender, para experimentar y para ser felices. Yo creo que el sufrimiento es una opción, el dolor es real, pero en la medida que nos ajustemos más a ese propósito de vida de ser felices, yo creo que vamos a ajustarnos más a nuestra vibración, que en el fondo es la de venir a aprender, y para aprender hay que ser felices. Estoy básicamente de acuerdo. Simplemente comentaba hace poco un investigador inglés que me gustó la frase, que en realidad estamos en un juego en el que hasta que no aprendamos no podemos escapar, es decir, no podemos perder, no podemos ganar y no podemos dejar la partida. O sea, nos repetimos una y otra vez hasta que lo logremos. Y quizá por eso nos complicamos tanto la vida en esta Sí, seguro que es por eso. Sí. Paloma, casi para terminar contigo, ¿qué te dicen ellos? Uno de tus trabajos es liberar a esa gente, hacerles conscientes de que están muertos, bueno, ya no están en este plano y que se vayan. ¿A dónde van? ¿Cómo reaccionan ante eso? A ver, a veces me cuesta mucho convencerlos. Hay que tener en cuenta que el libre albedrío sigue existiendo allí, y si no quieren irse, no se van. Entonces yo dimito. Allí se quedan. Los dejas y ya está. Bueno, pues que cuando quieran ya me buscarán. Digo yo. ¿Te buscan? Digo yo. Pero hablo con ellos, intento hacerles comprender que tienen un viaje por delante para seguir evolucionando, perfeccionando su vibración energética, siempre a más, quizá para poder integrarse en las estrellas, o sea, para tener un final en el universo. Y cuando pierden el miedo, que muchos tienen miedo, y lo entienden y les ayudo, pues ya yo veo que se van, los pierdo, siguen su viaje. ¿Ves cómo se van? Los veo como se alejan, siempre los veo como se alejan. Y sobre todo no vuelven a dar señales a los humanos de que están ahí y que quieren comunicarse. Se tranquiliza todo. ¿Y sin miedo? Sin miedo. Quizá eso es lo que nos haya metido más en nuestra cultura, el miedo a la muerte, ¿no? El miedo. Y haya que perderlo. Perder ese miedo.
Sí, fíjate que el miedo siempre paraliza, y uno de los conceptos erróneos un poco, por ejemplo, de la religión católica es que te inculcan el miedo desde el principio. Entonces eso te impide también evolucionar. Entonces en el momento que destierras el miedo, eliminas un capítulo, un obstáculo fundamental para tu camino de evolución, que en el fondo es un camino de conocimiento. Hemos tenido que hacerla muy rápido, esta especie de mini mesa redonda. Vicente Casaña, gracias. Polvo de estrellas, qué bonito. ¿Forma de contacto para saber más o querer más o ir hacia las estrellas? Muchas gracias, Miguel. Muy buenas noches a todo el mundo. Forma de contacto, pues casaña.com, o mejor para buenosaugurios.com, todo seguido. Gracias, que sigamos viviendo aventuras, viendo cosas extrañas como la que vimos en la capilla de Secmec y otros muchos viajes que nos esperan. Jesús, lo mismo te digo, forma de contacto, lo dijiste antes, que sigamos viviendo aventuras como la de la capilla de Secmec y otras cuantas. Lo mejor está por llegar. Sí, señor. Carlos, gracias. Ojalá aprendamos a jugar a este juego de esta vida para que descubramos lo que hay más allá. Ha sido un placer. Forma de contacto, carloscanales.es. Paloma, gracias por ser como eres, por esa encantadora presencia que tienes, por esa facultad y por expresarlo de la forma tan bonita. Sabes que te queremos. Bruja, forma de contacto. Muchas gracias, Miguel. A ver, palomanavarreteoficial.com. Oficial. palomanavarreteoficial.com. Os pido un aplauso para todos ellos. Nos vamos. Y terminamos por hoy. Ha sido un placer estar aquí con todos vosotros en este Salón de Cultura. Gracias a todo el público que nos acompañó. Yo quiero daros un aplauso también a vosotros y a todos los que habéis estado llenando esta emisión especial del Espacio en Blanco en Radio 1 y Radio 5. Muchas gracias. Recordad, nuestra segunda salida será el próximo mes en Tenerife, a partir del día 12 de marzo, con un montón de misterios que descubrir allí. Y si queréis más misterios aquí, en la semana que viene, en 7 días, con nuevos argumentos que espero que os gusten. Con el saludo para todos, os dejamos con un poquito de nuestra mejor música. Gracias por haber venido, ha sido un placer estar aquí, que nos sigamos viendo, os deseamos todo lo mejor. Hasta un próximo Espacio en Blanco en Mazarrón. Cuidaros, nos vemos.